Ay, pancreático amilasa. ¿Encontraron ya? Bueno, troponina era del perfil cardíaco. Vamos a completar todos juntos entonces. Tiempo de liberación, 3 a 6, 3 a 6 horas. Tiempo de pico máximo, de 24 a 48. ¿Qué más? Permanencia. Ah, no, sí, es verdad. 12 a 24. 7 a 14 días. CKMB, perfil, todos son, aquí los primeros tres son del perfil cardíaco. Ok. La CKMB, elevación 4 a 6 horas. Pico máximo 12 a 24 horas. Permanencia 2 a 3. LDH, elevación tardía. La LDH no se usa para ventaja diagnóstica, pero sí se mide para ver la cantidad de daño también que pueda haber a nivel cardíaco, ¿sí? Ya que la LDH tiene una isoforma cardíaca. Tenemos 4 tipos de LDH, la LDH 1, 2, 3 y 4. La LDH1 es cardíaca, la 4 es hepática y las otras dos están distribuidas en los demás, en los otros tejidos. Entonces la lactato deshidrogenasa tiene una elevación tardía de 8 a 12 horas, un pico de 24 a 48 y hasta 10 días de permanencia. ¿Por qué les puse un asterisco acá? Hay algunas bibliografías que varían un poquitito. En libros de fisiología o en otros libros van a encontrar una pequeña diferencia. Acá, por ejemplo, en la CKMB, algunos nos dicen de 12 a 24 y otros dicen de 18 a 24. Entonces, ¿cómo vamos a saber, no? Normalmente tenemos que tener un intermedio. Entonces, la mitad entre 12 y 24, la mitad entre 18 y 24, más o menos ahí es en donde vamos a asegurar que alcanzamos más o menos el pico máximo. ¿Sí? GOT, GPT, fosfatasa alcalina y GGT son del perfil hepático.
el tiempo de liberación de la GOT y de la GGT normalmente son los mismos, ¿sí? Entonces, tenemos tiempo de elevación. ¿Tienen ahí ustedes? La GOT, 6 a 12. ¿Y la GPT? También. Fosfatasa alcalina. Liberación. ¿24 a 48? Y la gamma GT. Este es GGT, es gamma GGT, ¿sí? Este. Se puede escribir GGT también. Ok. Pico máximo de las transaminasas. Los dos. Ah. La GPT. Fosfatasa alcalina. ¿Y los demás? ¿Pueden responder también? Sí. GGT, 1 a 3 días. Dos a tres días. La fosfatasa alcalina no va a ser muy exacta porque ella se puede estimular su producción por otras situaciones, no solamente por daño hepático, sino por inducción enzimática, por otras cuestiones que pueden estar aconteciendo dentro de la célula. Entonces, pero se pone un promedio de 2 a 24 y pico máximo de 2 a 3 días. ¿Qué nos falta? Permanencia. La GOT y la GPT, ¿cuánto tiempo? 3 a 5 días. Y la fosfatasa alcalina, su vida media es de 7 días. Y la gamma GT, a ver. Bueno, vamos a hacer un análisis ahí después de los tiempos de liberación, etcétera. Sí, vamos a completar todo primero. Vamos a hacer. Bueno, y la amilasa y lipasa. 3 a 6. Lipasa. Ah, amilasa. Sí.
Ajá. Pico máximo. Ah, espera. Espera. Este es acá y acá es perfil, ¿no? Sí. ¿Me repetís otra vez? 3 a 6, repetido 12 a 48 ahí. 3 a 5. ¿Y la lipasa? Sí. Bueno. Bueno, entonces tenemos así los perfiles. Se dan cuenta que si analizamos un poquitito los tiempos de cada, así de forma general, todos van a tener, excepto la LDH, de los que se hacen así de forma más frecuente, en las primeras 4 horas ya vamos a tener a estas enzimas libres en sangre. O sea que lo que nos hace entender esto es que inmediatamente después de la lesión tisular, si hacemos o buscamos estas enzimas en sangre, no lo vamos a encontrar. Entonces, si un paciente de repente empieza con sus síntomas hace 10 minutos y nosotros ya le queremos hacer algo para llegar a un diagnóstico, muchas veces vamos a caer en el error de decir un falso negativo. No porque no tenga o porque no esté pasando, sino que porque todavía no tenemos estas estructuras siendo arrastradas hasta circulación. Es por eso que cuando de repente llega un paciente y nuestras sospechas no son confirmadas, no le tenemos que mandar nomás al paciente a su casa. ¿Qué se tiene que hacer? Observación. Entonces, aunque a veces a los pacientes no les gusta esperar, vamos a tener que tenerles ahí durante un mínimo de 8 horas más o menos para poder ir calculando a partir de lo que tuvo su síntoma más o menos si podemos ver una detección primaria o no, para saber si le podemos seguir teniendo allí o le podemos hacer su seguimiento desde casa. ¿Se entiende? Lo que no tenemos que hacer es, el paciente llega con su duración, dolor precordial, etcétera, y incluso su electrocardiograma no dice nada todavía, o no dice nada, no le podemos mandar nomás a su casa, porque ese paciente puede llegar a su casa o en el camino reinfartar y ahí ya no hay nada que hacer, ¿sí? Sí. Muchas veces, más todavía el tema de infarto, se confunde mucho hoy en día con ataques de pánico, ansiedad. ¿Eh? Ustedes ya saben, ya me vieron la vez pasada, yo tengo ataques de pánico, yo sufro de síndrome del pánico de vez en cuando, ¿verdad? O sea, cada que estoy muy estresada, que está todo bajo control, pero normalmente hay veces que no se puede manejar, ¿verdad? Una de esas veces, mi bebé tenía, ponerle que 6 meses de edad, cuando era bebé todavía, yo le estaba teniendo en brazos y me empecé a sentir mal, así, de nada, como se dice, ¿verdad? Empecé a sentirme mal y ya me daba un dolor punzante a nivel precordial, ¿verdad? Ya empecé con sudoración, no podía respirar, ya no podía sostenerle a mi hija porque me dolía el brazo. Yo estaba infartando, ¿sí? Eran los signos y síntomas típicos de un infarto agudo de miocardio. Yo con 31 años en la época. Entonces dije, no puede ser, yo estoy infartando, ¿eh?
Entonces me llevaron corriendo al hospital y cuando llegué el médico de guardia me mira así y me dice, ¿y qué más? Yo, doctor, estoy infartando. Tengo dolor precordial y no sé qué, no sé qué. Estoy infartando. Necesito que me hagas un electrocardiograma. Porque yo sabía bien que mis enzimas no iban a salir todavía en ese entonces porque ya hacía 10 minutos que yo había infartado. Entonces me fui porque estaba muy desesperada, porque según yo ya me iba a morir. Y bueno, después, sin contarle ningún antecedente, el médico me mira así y me dice, ¿cuántos años tenés? Y yo 31. Bueno, vamos a acostarte y vamos a esperar un ratito, ¿verdad? O sea, me iba a dejar en observación, para mí ok, me van a dejar en observación. Me pusieron clonazepam. ¿Para qué? Para que se me baje la ansiedad. O sea, directamente ya asoció a que era un ataque de pánico. Pero eso lo hizo solamente por la edad que yo tenía. Hoy en día la edad ya no es separatorio, digamos, de un infarto o no, porque hay personas jóvenes que están infartando hoy en día, 18, 20, 25 años, que sufren infartos. Antes sí, cuando la alimentación era un poquito más balanceada y mejor, por la edad decíamos, no, este no puede estar infartando todavía. ¿Qué? Se mediante los síntomas. Sí. Porque en mi familia murieron dos personas jóvenes en infarto. Sí. 2 años atrás estaba en mi casa un poco nervioso, que mi abuela estaba mal. Mi corazón empezó a muy fuerte, yo pedí 150 latidos por minuto. Empecé a mandar mensajes en el grupo de condomínio de prédio. Leo na ambulancia, porque estou muriendo. Sí. Dos vecinos llamaron a ambulancia. Es esa misma la sensación, gente. Yo fui até o hospital de Uber, porque no, eu esperei a ambulância. E quando eu cheguei, o médico, o coração está bem. Era um ataque de pânico, quase bateu no médico, não? Sí. Sí. No. Es que es así. Parece simpático ahora, ¿no? Pero en el momento es desesperante. Sí, yo también. Y después, en fin, ¿verdad? Yo cuando eso estaba dando de mamar, entonces le dije no. Y cuando me iban a colocar algo, ni siquiera me informaron lo que me iban a colocar. Yo le digo, ¿qué me van a poner? Y no, te vamos a poner un tranquilizante para que puedas descansar un poquito. Y yo doy de mamar. Y ahí ellos recuaron otra vez porque no podía, ¿verdad? En fin. Después le exigí al médico que me haga un electrocardiograma. No me iba a ir del hospital si no me hacía un electrocardiograma. El médico así está, bueno, te vamos a hacer. Pero estás bien, es solo un ataque de pánico. Pero ¿qué pasa o qué hubiese pasado si no era un ataque de pánico? Y el médico me mandaba nomás otra vez a mi casa con un tranquilizante. Y yo llegaba a mi casa y hacía un segundo infarto y chau. Es cierto que hoy en día estamos en una época en donde la ansiedad es lo primero, tal vez. Lo primero que vamos a decir, no, es un ataque de pánico. Pero ¿y si no? Vamos a pecar de omisión en ese caso. Entonces, siempre es importante, aunque el paciente se enoje, hay pacientes que no se quieren quedar y hay otros como yo que sí se quieren quedar. Entonces, aunque se enojen, hay que explicarles. Mira, tus síntomas fueron muy recientes, fisiológicamente todavía no podemos llegar a un diagnóstico, pero te tenemos que tener en observación. Fica na sua casa, ¿no? O sea, quédate como en casa, pero no en tu casa, sino aquí, cómodo, que vamos a ir controlando, ¿no? Siempre es importante esa conversación con los pacientes. Muchas veces actúan directamente sin contarnos, digo yo porque yo soy paciente también, sin contarnos qué es lo que va a proceder, y eso juega muchísimo más con la ansiedad del paciente. Entonces es muy importante que ustedes se pongan en el lugar de los dos, tanto del médico tratante responsable como también del paciente con ansiedad. La verdad que es muy importante hacer todo ese, no saltarse protocolos, ¿verdad? No, el paciente no va luego a entender. Tal vez no entienda con términos técnicos, pero sí te va a entender con términos que él pueda,
¿verdad? Entender con un lenguaje claro, directo, pero sin asustarle también, ¿verdad? Entonces, todas esas son habilidades que ustedes van a ir adquiriendo a lo largo de su desarrollo, porque no es solamente saber la parte teórica y práctica, sino también la parte humana, ¿sí? Y esa parte humana se va construyendo dentro de la universidad. Entonces, todo lo que ustedes se acostumbren a hacer aquí durante su periodo de universidad, por costumbre lo van a querer hacer en la vida profesional, ¿sí? Por eso no importa si es su colega, su amigo de clase de otra clase, de otra institución, docentes o incluso personas que están por encima, tienen que tener siempre el mismo nivel de respeto, ¿sí? Y de aprecio por la vida de la otra persona. Esto lo digo por catarsis, ¿está? Es importante que ustedes también tengan en cuenta esto, que escuchen un poco también ustedes de sus docentes eso, ¿verdad? Que no, por supuesto, tenemos que tener nuestra preparación teórica, porque si no, meu Deus do céu, tenemos que prepararnos teórica y prácticamente, pero también no olvidar la parte humana. Podemos ser todo lo nerd que queramos, pero si no sabemos tratarle al paciente en su dolor aquí, no físico, sino aquí o aquí, va a ser mucho más difícil nuestro trabajo. Bueno, entonces, si tenemos en cuenta los tiempos de liberación, pico máximo, etcétera, vamos a tener un promedio bastante importante. Las primeras 4 horas, más o menos, los más importantes ya van a estar en sangre. Entonces, a partir de las 4 horas ya es un poquito más seguro poder encontrar a estas sustancias libres, o a estas moléculas libres en sangre. Muchos tienen un tiempo de permanencia un poco más extendido, de 7 a 10 días, de 7 a 14 días. El que más rapidito se saca es la CKMB, que es de 2 a 3 días. Los demás tienen un tiempo de permanencia un poco más elevados. Y eso nos da un margen bastante importante porque podemos ir controlando a esos pacientes incluso días después del inicio de sus síntomas, ¿sí? Ya no para hacer diagnóstico, sino para hacer un seguimiento de la evolución de ese paciente. Estas enzimas que son liberadas y una vez que alcanzan su pico máximo, tienen que tender a disminuir, ¿sí? Si vuelven a aumentar, ahí pasó algo. Obviamente, una mayor liberación enzimática es igual a lesión tisular. Entonces, tenemos que rever todo el tratamiento, los protocolos a ser instaurados de nuevo en ese paciente, etc. ¿Sí? Todo esto que nosotros vemos aquí de las enzimas no son herramientas aisladas que ustedes van a tener, gracias a Dios, porque si no iba a ser muy complicado, ¿verdad? Sino que es una herramienta complementaria que van a tener. Si la saben usar, va a ser muy provechoso para ustedes. Tenemos después, por supuesto, el electrocardiograma, el electroencefalograma, creo que se llama. En fin, todas las demás herramientas de imágenes que van a poder tener, más la semiología, la clínica del paciente, va a hacer, ¿verdad?, que puedan llegar a un diagnóstico de manera mucho más exacta. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que tienen una herramienta en sus manos que pueden utilizarla. Pero para poder utilizarla tenemos que entender la cinética enzimática, es decir, las velocidades, ¿verdad?, de liberación, pico máximo y permanencia. Esto de aquí yo no les voy a pedir que memoricen, ¿tá? Yo no les voy a pedir que decoren los días y números y tal. Yo les voy a poner en el examen, si en el caso de que se quiera evaluar esta parte, yo les voy a poner el tiempo de liberación y ustedes van a tener que interpretar qué significa. Yo puedo usar LDH como una herramienta de ventaja diagnóstica si su tiempo de liberación es de 8 a 12 horas. ¿Puedo? No puedo. ¿Por qué? Porque ya pasó 8 horas. En 8 horas ya pudo haber tenido 3 infartos más ese paciente, ¿sí? Entonces, los tiempos de liberación son los más importantes para poder decidir si sirve o no sirve
en el caso de los diferentes pacientes, ¿sí? Entonces esto es lo que va a ser más importante entre todos estos otra vez, el tiempo de liberación. Tenemos entonces el perfil cardíaco, el perfil hepático y el perfil pancreático, ¿sí? Un poquito más al final del semestre yo les voy a traer más casos clínicos para poder trabajar aquí en clase, ya cuando terminamos toda la parte teórica, porque los casos clínicos que yo les voy a traer ya va a ser una mezcla de todas las biomoléculas, ¿sí? Carbohidratos, lípidos, parte de proteínas, aminoácidos, ya en un solo caso clínico, porque entran todos en una vez. O sea, no vamos a poder tener un caso clínico exclusivo de aminoácidos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo es todo un sistema y todo trabaja al mismo tiempo. Entonces, vamos a ir estudiando la parte teórica y al final vamos a cerrar esto con casos clínicos bien completos, ¿sí? Incluyendo el hemograma, que les voy a enseñar más adelante, ¿sí? Entonces, esa parte de bioquímica clínica vamos a dejarla ya para la última semana. También porque no está en nuestro programa, ¿sí? Lastimosamente nosotros no tenemos bioquímica clínica. Pero yo les voy a pasar, ¿sí? Para que ya tengan un adelanto de lo que va a ser bioquímica metabólica, porque ahí sí tenemos mucha clínica. Bueno, ¿alguna pregunta sobre enzimas? O que cai na prova, né? Tudo. Solo para hacer un cierre de enzimas. No saqué largo enzimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Está peor en slide. Bueno, en enzimas lo que tenemos que saber es la función, qué significa catálisis, ¿sí? ¿Qué significaba catálisis? Aumento de la velocidad de una transformación. ¿Cuál es el mecanismo de la catálisis? Más para acá. Mecanismo, aumento de velocidad por aumento de energía de fijación por disminución de la energía de activación, ¿sí? ¿Cuál es la principal característica de las enzimas? Es que son específicas, la especificidad, ¿sí? Tenemos que saber también que la diferencia de velocidades de aceleración entre una enzima se denomina fuerza catalítica, ¿sí? Son términos que sí o sí tienen que saber. Tenemos que saber la diferencia entre los modelos de interacción enzima-sustrato, el modelo llave-cerradura y el ajuste inducido. En la llave cerradura hay una complementariedad perfecta desde el estado basal, desde que están separados ya sabemos que se van a unir porque tienen una forma física que encaja perfectamente uno con el otro, como una llave en su cerradura, ¿sí? Y en el ajuste inducido, los dos participantes, la enzima y el sustrato, se atraen porque sus grupos catalíticos son compatibles. Y la unión perfecta entre ellas solamente ocurre en el estado de transición, ya que la enzima cambia de forma ajustándose a la forma de su sustrato, ¿sí? Luego de que se forma el producto, la enzima recupera su forma como si fuese que nunca se unió a nada y eso hace que el producto pueda ser liberado. Es lo que se explica para los sistemas biológicos. Ahí. ¿Sí? Entonces esa diferencia entre llave, cerradura y ajuste inducido es questão de prova, ¿sí? Esto de aquí sí o sí tienen que saber. ¿Qué más? Los tipos de inhibidor. Primero, ¿qué hace un inhibidor? Con otra palabra. Con otra palabra. Al decir inhibidor, ya no podemos decir inhibe, corta, bloquea, ¿sí? Lo que se define no puede estar en la definición. Yo no puedo decir los inhibidores inhiben, ¿sí?
Los inhibidores bloquean o los inhibidores cortan o enlentecen la reacción, ¿sí? Estos pueden ser reversibles o irreversibles. Al ser reversibles, la enzima puede recuperar su función una vez que ese inhibidor se desune. Ya el irreversible no hay caso, se unieron y ya se van a degradar juntos porque ya no se pueden separar. Dentro de los reversibles le tenemos a los competitivos, acompetitivos y los mixtos. Tenemos que saber la diferencia entre estos tres, ¿sí? Aquí fila 1, ¿eh? Y aquí fila 2. Así. Diferencia entre competitivo y no competitivo, diferencia entre competitivo, no competitivo y mixto, y fila 3, competitivo y mixto. Son las posibilidades, ¿sí? De que se puedan cobrar, es decir, son cosas que sí o sí tienen que saber, por eso sí o sí se les va a evaluar, ¿sí? ¿Qué más? La función o el mecanismo que utilizan los inactivadores suicidas. Este también es, ¿cómo se le dice? Competencia básica. Sí o sí tienen que saber porque van a utilizar esto en farmacología más adelante. Entonces sí o sí tienen que saber cómo funcionan los inactivadores suicidas. ¿Qué hacen ellos? Se hacen pasar por su sustrato, utilizando la catálisis para transformarse en un producto, y ese producto es el que ya no le deja en paz a la enzima. Se unen formando un enlace muy estable y ya no se separan. Entonces sacrifican su propia estructura original para convertirse en un producto que ya no se va a poder volver a separar. Dime. ¿Cómo? La unión. Siempre en el estado basal. Y si fuera en la transición podría... No, en este caso tenemos irreversible, ¿sí? En el caso de los inactivadores suicidas, en el estado basal se van a unir, porque una vez que se unen hay catálisis, o sea, hay transformación. Pero el que se transforma no es el sustrato original, sino que es el inactivador que se hace pasar por sustrato. Entonces estaría más cerca de la teoría ya cerrada. Sí, estaría más cerca de la llave cerradura, que en realidad no se vuelven a separar, aunque aquí sí hay producto, ¿sí? Aquí sí hay producto. La teoría llave cerradura no se aplica a los sistemas porque no hay producto por nada del mundo, por así decirlo, ¿sí? Pero sí hay una unión muy estable y muy perfecta. Bueno, entre los inhibidores, ¿cuáles utilizan el mecanismo enzimático para ejecutar su función? Los suicidas, ¿sí? Muy bien. Entre todos los inhibidores, ¿cuál utiliza la catálisis para poder bloquear la enzima? Los suicidas son los únicos que se convierten en productos, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo yo puedo saber la magnitud del daño tisular de mi paciente? Midiendo la concentración, analizando, ¿verdad? El nivel de enzima que fue liberado en sangre. ¿Cómo yo voy a saber dónde está la lesión de mi paciente? Mediante el tipo de enzima que yo estoy midiendo. Si estoy midiendo una GOT, no puedo decir que mi lesión está a nivel pancreático, porque la GOT es una enzima marcadora de lesión hepática, ¿sí? El tipo de enzima nos va a decir la localización. La cantidad de enzimas nos va a decir el grado o la magnitud del daño. Y el solo hecho de que estén presentes, no importa si en mucha concentración o en una concentración más baja, su presencia ya nos dice que hay una lesión tisular. ¿Por qué? Porque las enzimas tisulares, como su nombre nos dice, trabajan dentro de las células en los diferentes tejidos.
Si están en sangre es porque ellas salieron de allí. Y no salieron por ningún canal o por ningún método de exocitosis, sino que salieron porque la célula simplemente se rompió, ¿sí? Ahora, esto no nos va a dar el diagnóstico en sí. No nos va a decir, mi paciente tiene una cirrosis hepática o mi paciente tiene un carcinoma hepático. Pero sí me va a decir que sus hepatocitos se están rompiendo y es por algo. Y eso es lo que ustedes, con otras herramientas que más adelante van a tener, van a ir investigando y llegando a esa conclusión, ¿sí? Pero ya es un primer paso. Tenemos un daño, ok, ¿dónde? Hepático, ok, vamos a ver qué hay allí, ok. Entonces, a esto se le llama enzimología diagnóstica. Para poder ayudar a llegar al diagnóstico de forma más temprana, tenemos que utilizar aquellas enzimas que se liberan más temprano, que tienen un tiempo de liberación cortito, y entonces no vamos a dejar pasar tanto tiempo dándole espacio al organismo para que suceda otra alteración, ¿sí? Entonces, toda enzima que se considere como una ventaja diagnóstica son aquellas que tienen una liberación más temprana, desde la célula que se rompió hasta la sangre, ¿sí? Todas las enzimas van a tener entonces un tiempo de liberación, un tiempo de pico máximo y un tiempo de permanencia, que como ya vieron puede ser un poco diferente en las diferentes bibliografías, pero no están tampoco demasiado lejos una de las otras. No es para decorar, pero es para tener en cuenta los tiempos más o menos de liberación que tienen, ¿sí? Bueno, con esto terminamos enzimas. A esto le sacaron foto. O pueden compartir, igual después yo les voy a traer otros casos clínicos así más completitos para poder analizar, ¿sí? No sé si quieren hacer un recesito. ¿Sí? 10 minutitos, vamos a tomar un café o un agua y a la vuelta ya vamos a empezar carbohidratos. ¿Sí? Materias profesionales, ¿verdad? Tipo pediatría y esas cosas. Mas os outros, os primeiros anos são a mesma coisa. Disacárido. Qué feo que se quedó este, espera. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra siguiente unidad denominada carbohidratos. Bueno, a ver, los carbohidratos son biomoléculas, forman parte de las moléculas que componen a los seres vivos. Estos son considerados como las biomoléculas más abundantes de toda la naturaleza. Los más abundantes en nuestro cuerpo son las proteínas y en la naturaleza los carbohidratos. Esto es porque los carbohidratos se van a formar tanto en vegetales como en animales. En los vegetales se forma a través del proceso de fotosíntesis y en los animales a través del metabolismo. Nosotros vamos a estudiar, el semestre que viene, ustedes van a estudiar metabolismo de los carbohidratos, formación de glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos, o sea, podemos formar glucosa a partir de restos de lípidos, de restos de aminoácidos, de otras cosas. Podemos formar
carbohidratos de almacenamiento como el glucógeno y otros derivados que van a formar parte estructural de nuestras células, como los famosos glucosaminoglicanos, los famosos GAG. Entonces, se forman a través del metabolismo y por esto tenemos que estudiar a los carbohidratos. Los carbohidratos también se llaman hidratos de carbono o también se les llama glúcidos. Son 3 nombres que se utilizan para el mismo grupo de biomoléculas: carbohidratos, hidratos de carbono y glúcidos. Estos se llaman así hidratos de carbono porque están formados justamente por hidrógeno, oxígeno y carbono. Estos cumplen diversas funciones en nuestro organismo. Una de las más importantes funciones de los carbohidratos es la función energética. ¿Sí? A partir de la rotura de los enlaces de los carbohidratos, se libera una gran cantidad de energía química que se van transformando o se van traspasando de molécula a molécula hasta finalmente llegar a la formación del máximo exponente de la energía en nuestro cuerpo, que se llama ATP. ¿Sí? Esta energía que podemos obtener a través de los carbohidratos es una energía, entre aspas, limpia, porque su producción no genera moléculas que afecten nuestro metabolismo. A diferencia de los lípidos, que también podemos romper para obtener energía, pero no es una energía muy limpia, porque en el proceso se generan moléculas ácidas llamadas cuerpos cetónicos, que también son fuentes de energía, pero su característica química de ser ácidos produce un desequilibrio, una desnaturalización proteica en el proceso que afecta a todo nuestro metabolismo. ¿Sí? Entonces, la principal función de los carbohidratos es una función energética, pero no es la única, ya que tenemos carbohidratos que están cumpliendo una función de almacenamiento. El glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa. Nuestro cuerpo no puede guardar glucosa libre dentro de la célula. ¿Por qué? Porque la glucosa es una molécula muy pequeña, interactúa con el agua y altera la osmolaridad celular. Si juntamos mucha glucosa dentro de la célula, eso hace que el agua que está afuera quiera entrar a la célula y entonces se pueda producir una lisis celular, porque es un soluto más. Ahora, si las glucosas empezamos a unirlas entre ellas y formamos un acúmulo de glucosa, una estructura bien densa, bien compleja, no altera tanto la osmolaridad porque es una sola molécula, es una estructura más grande, no son varias moléculas sueltas. Entonces eso hace que también los carbohidratos tengan una función de almacenamiento de energía, ¿sí? Y también tenemos carbohidratos que están cumpliendo una función de sostén, ¿sí? Una función estructural. La matriz extracelular, la sustancia basal, que es lo que le da sostén y forma a nuestros tejidos, está formado por proteínas unidas a carbohidratos. El famoso ácido hialurónico, ¿escucharon hablar alguna vez? El ácido hialurónico es un carbohidrato, ¿sí? Es un carbohidrato derivado, es un carbohidrato ácido. El famoso heparán sulfato, dermatán sulfato, queratán sulfato son también carbohidratos. Entonces le dan esa forma de malla a la red extracelular, que justamente es donde posan o donde se colocan las células y los tejidos. Dime. Sí. Son polisacáridos. Sí, son polisacáridos. Son heteropolisacáridos. Vamos a ver esa clasificación. Son carbohidratos complejos, ¿sí? Bueno, entonces van a tener funciones energéticas, de almacenamiento, estructural, incluso de reconocimiento, ya que algunos receptores de membrana que están compuestos por lípidos, proteínas, también tienen carbohidratos en su estructura.
Entonces, varias funciones, pero la que nosotros más vamos a estudiar ahora es la función energética y la función, o sea, ahora la almacenamiento y la estructural. En bioquímica 2 vamos a ver la energética, que es justamente cómo ese carbohidrato, esa glucosa se transforma en ATP, ¿sí? Se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Esta clasificación es la que a mí más me gusta porque existe otra en donde los disacáridos no existen. Dependiendo de la bibliografía, ustedes van a encontrar así una clasificación de 3 grupos o una clasificación de 4 grupos. En ese que muestra solo 3 grupos, los oligosacáridos están formados por unión de 2 hasta 10 monosacáridos. ¿Sí? Ahora, cuando se muestra el de 4 clasificaciones, o el de 4 grupos, mejor dicho, estos que están formados por 2 son independientes, se les pasa en un solo grupo llamado disacáridos. Entonces, como los disacáridos tienen una importancia mayor dentro del grupo de los oligo, entonces a mí me gusta separarlos. Los monosacáridos son los azúcares más simples, que de simple no tienen nada, pero son los más simples dentro del grupo, ¿sí? Los monosacáridos son una sola molécula que se considera como no hidrolizable. ¿Qué significa que sea no hidrolizable? Que no se puede romper directamente así en 2 moléculas diferentes. Si nosotros agarramos la glucosa y queremos partirla a la mitad, no vamos a tener 2 moléculas funcionales, vamos a tener restos, ¿sí? O esqueletos de carbonos que no sirven para nada. Pero esta glucosa, primero, si se empieza a transformar y adquiere una organización diferente dentro de su estructura, va a llegar un momento dado donde sí se puede cortar a la mitad y separarse en 2 moléculas funcionales, que es lo que acontece justamente en la glucólisis, donde empezamos con una glucosa que tiene 6 carbonos, y luego de una serie de transformaciones, específicamente 10 reacciones químicas, ella se puede partir en 2 moléculas de 3 carbonos, que se llama piruvato. Pero no es una rotura directa, sino que es una rotura que está antecedida por una serie de transformaciones. Dime. La glucosa va a ser rompe y es impide. Pero ¿cuál es la glucosa cuando se rompe? Si no es la maltosa, en este caso sería directamente. La maltosa no es un monosacárido, es un disacárido. La maltosa son 2 glucosas unidas. Entonces se rompe aquí y sí se separan en 2 moléculas más pequeñas. Porque a partir de los disacáridos para arriba ya son considerados hidrolizables, justamente ya se pueden romper en 2 moléculas pequeñas funcionales, ¿sí? Ahora solamente los monosacáridos directamente no se pueden romper, son no hidrolizables. Y estos monosacáridos son la base para las demás clasificaciones. Son considerados como los monómeros de los carbohidratos complejos. Ejemplo, el monosacárido más importante de nuestro cuerpo, que es la glucosa, ¿sí? Ya los disacáridos son aquellos que están formados por unión de 2 monosacáridos. Es decir, 2 moléculas simples, indivisibles directamente, se unen para formar una moleculita un poco más grande.
La importancia de los disacáridos radica en que para que ellos puedan separarse, para que estas moléculas se puedan separar, necesitan de una acción enzimática. Y algunos organismos carecen de las enzimas capaces de romper a estos disacáridos. El famoso ejemplo de la intolerancia a la lactosa, ¿sí? La lactosa es un disacárido que necesita de una enzima, de una hidrolasa. ¿Qué hacían las hidrolasas? Quebra a través del agua, ¿sí? Es una hidrolasa. Lo que va a hacer es romper el enlace que une a estos dos monosacáridos, glucosa y galactosa. La lactosa va a venir aquí, va a catalizar la entrada de agua, ¿sí? Y va a separar la molécula esta completa, que se llama lactosa, en dos moléculas diferentes, una glucosa y una galactosa. Muchos, ¿sí? En ese caso, la glucosa que la célula puede ser utilizada por el cuerpo y la galactosa también. Sí, claro. Los dos se tienen que romper para que el cuerpo pueda utilizar. Justamente, todavía no les puse eso, pero a nivel intestinal, la forma de absorción de los carbohidratos es en forma de monosacáridos. Entonces, los enterocitos tienen transportadores para glucosa, galactosa y fructosa, es decir, monosacáridos, ¿sí? Azúcares simples. Si yo consumo lactosa, esta molécula grandota no va a poder entrar a mi organismo, o sea, no va a poder entrar a mis enterocitos y de ahí disponibilizarse a la sangre, sino que primero se tiene que romper, ¿sí? Y eso se hace a través de la lactasa y otras enzimas que están allí a nivel de las microvellosidades intestinales. Ahora, ¿qué pasa si no tengo lactasa? La lactosa no se rompe y entonces no se puede absorber, ¿sí? Cuando hay algo que no se puede absorber a nivel intestinal, el cuerpo produce una serie de respuestas que aumentan el peristaltismo intestinal. ¿Para qué? Para no acumular algo que yo no pueda absorber y entonces para afuera. Por eso cuando tenemos intolerancia a la lactosa, después del consumo de esos alimentos ricos en lactosa, directamente el paciente empieza a tener diarrea, ¿sí? Inmediato, ¿verdad? Entonces, por eso, porque aumenta el peristaltismo intestinal. De eso vamos a hablar un poco más adelante también con la celulosa de las verduras, que también es un carbohidrato, solo que nuestro cuerpo no puede hidrolizarlo, ¿sí? Bueno, entonces, a partir de disacáridos tenemos moléculas que son hidrolizables. Sí se pueden romper en dos moléculas más pequeñas. Para que los monosacáridos se puedan unir, necesitan de un enlace, ¿sí? Y ese enlace lleva el nombre de enlace glucosídico. En realidad, el nombre más completo sería enlace o glucosídico. El enlace glucosídico es un enlace covalente, es decir, es un enlace fuerte que se forma por condensación también. ¿Qué quería decir condensación? Pérdida de agua, agua como producto, ¿sí? Entonces, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos se van a formar mediante la unión de moléculas simples, o sea, de monosacáridos, a través de la formación de enlaces o glucosídicos. Más adelante vamos a ver cómo se forma ese enlace y por qué se llama O-glucosídico, ¿sí? Los oligosacáridos, sin embargo, son aquellos
que se producen mediante la unión de 3 hasta 10 monosacáridos. ¿Sí? A diferencia de los disacáridos, los que están formados entre 3 y más para adelante, no tienen una mayor importancia a nivel digestivo, ya que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de romper estos oligosacáridos que vienen de los vegetales, excepto el que viene de del almidón, que vamos a ver más adelante, que son las glucosidasas, ahí sí. Pero de otros oligosacáridos nuestro cuerpo no puede disponer a nivel digestivo. Ahora, dentro de nuestro cuerpo, una vez que se absorben los monosacáridos, nuestro cuerpo sí puede formar oligosacáridos, que son importantes justamente para el reconocimiento celular, para funciones estructurales, etc. Pero a nivel digestivo no tienen una importancia mayor como lo tienen los disacáridos, ¿sí? Entonces nosotros en nuestro estudio de este semestre nos vamos a centrar en los mono, que son los más importantes por el proceso de absorción, los disacáridos y los polisacáridos. A los oligosacáridos ya no los vamos a mencionar debido a su menor importancia en el proceso metabólico que nosotros queremos estudiar el semestre que viene, ¿sí? Pero es importante saber que están allí y que son formados por la unión de 3 hasta 10 monosacáridos. Y por último, los polisacáridos, que sí son importantes, se forman por la unión de más de 10 monosacáridos. Y en los polisacáridos vamos a tener los polisacáridos de almacenamiento, justamente que son los que vamos a estudiar nosotros. En vegetales le tenemos al almidón y en los animales le tenemos al glucógeno, ¿sí? Semestre que viene van a estudiar glucogenogénesis, glucogenólisis, es decir, la formación y la rotura del glucógeno. Ya del almidón no van a tener que estudiar el semestre que viene porque nuestro cuerpo no produce, pero sí tienen una estructura muy parecida con el glucógeno y por eso tenemos que estudiar. Y vamos a estudiar a los polisacáridos estructurales, como los glucosaminoglicanos, ¿sí? Entonces, aquí es solamente una introducción porque vamos a entrar en cada grupito. Entonces, no les voy a escribir más que eso. Aquí solo me va a faltar poner que los monosacáridos son la forma en que se absorben los carbohidratos en nuestro cuerpo. Ay. Ay, no les puse el ejemplo. Espera. Ay. ¿Cierto? Bueno. Vamos a empezar hablando sobre las bases, que son los monosacáridos. Los monosacáridos, como dijimos, son los azúcares más simples. El término sacárido viene de sacarón, que significa azúcar, ¿sí? Entonces, por eso se dice que todos los carbohidratos son azúcares, ¿sí? Entonces, no solamente la sacarosa, que es el azúcar de mesa, se puede llamar azúcar,
¿sí? El glucógeno es un azúcar, el almidón es un azúcar, el ácido hialurónico es un azúcar. ¿Por qué? Porque están todos dentro del grupo de los sacáridos, o sea, de los carbohidratos, ¿sí? A mí personalmente no me gusta utilizar el término azúcar, pero vaya cada uno, ¿né? Famoso dicen, tiene azúcar en la sangre, ¿né? Não tem pior coisa que falem para mim isso. Azúcar en la sangre. ¿Cuál azúcar? Hay muchos azúcares. Entonces, glucosa en sangre. Específicamente para nosotros que vamos a utilizar esto mucho, glucosa en sangre, ¿sí? Mas isso aí é só coisa minha, tá? Pero no es que esté mal. Los monosacáridos, entonces, son los azúcares simples. Tienen un sabor dulce característico. Son no hidrolizables y estructuralmente son considerados como polialcoholes de aldehído o cetona. Al decir que son polialcoholes, estamos diciendo que tienen varios grupos OH. ¿Sí? Cuando decimos aldehído, estamos hablando de este grupo funcional, el COH, y cuando hablamos de cetona, estamos hablando de este grupo químico de aquí, el C doble enlace sin el oxígeno, ¿sí? Los monosacáridos, al ser polialcoholes, ellos son polares, es decir, pueden interactuar, son hidrofílicos, pueden interactuar con el agua fácilmente formando enlaces de hidrógeno, ¿sí? Cuando están solos, cuando están sueltos. Ahora, cuando empiezan una unión y una estructura diferente, ahí puede que no sean tan polares, pero ahora los monosacáridos sí, ¿sí? Los monosacáridos se van a clasificar justamente según su grupo funcional. Según su grupo funcional, los carbohidratos pueden llamarse aldosas, y cetosas. Otra cosa importante, ¿se acuerdan que las enzimas terminaban en asas? Los carbohidratos terminan en osa. ¿Sí? El término osa hace referencia a azúcar no hidrolizable. Ojo, ¿cuáles son los azúcares no hidrolizables? Los monosacáridos. ¿Y la lactosa? Lactosa. Son hidrolizables. La maltosa también es hidrolizable. Entonces, todos los azúcares que terminen en osa son no hidrolizables, excepto los disacáridos. Porque los disacáridos también van a llevar en su nombre el término osa. Lactosa, maltosa, sacarosa, ¿sí? Entonces les puede jugar una mala pasada. Voy a escribir eso un poquito más abajo para que no se olviden después, ¿sí? Entonces, su grupo funcional, según su grupo funcional, los monosacáridos pueden ser aldosas si poseen grupo funcional aldehído. Y cetosas, obviamente, si tienen grupo cetona. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
Muy bien, aquí tenemos dos estructuras muy parecidas. En la primera vemos, esperen que hice mal algo. Ahí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ahora sí. Recuerden que el carbono tiene que tener hasta 4 enlaces, ¿sí? Si tiene 5 está jato. Tenemos aquí la primera estructura que tiene un grupo funcional aldehído y aquí tenemos otra estructura que tiene un grupo funcional cetono. ¿Sí? Fíjense que el aldehído se encuentra en la punta de la molécula. ¿Sí? El grupo aldehído es un grupo o es una función de extremo. Eso quiere decir que siempre se va a encontrar empezando la molécula. El carbono del grupo aldehído va a ser siempre el carbono 1 de la molécula. ¿Sí? Siempre donde está ese grupo funcional, ahí es la cabeza de la molécula. Y luego continúa, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Esta molécula es un carbohidrato de 6 carbonos y tiene grupo funcional aldehído. ¿Sí? El único no, el principal, porque después tiene isómeros. El principal azúcar monosacárido que tiene 6 carbonos y un grupo funcional aldehído se llama glucosa. Cada monosacárido tiene un nombre específico, ¿sí? Por supuesto que no vamos a saber toditos, pero tenemos que conocerle por lo menos a la glucosa, a la fructosa, a la galactosa, ¿sí? Que son los que van a entrar en proceso metabólico el semestre que viene. Al lado le tenemos a otra molécula que tiene también la misma cantidad de carbonos, pero fíjense que el grupo cetona, que está en color rosa, no es un grupo de extremo, o sea, no se encuentra en la punta, sino que es como el cuello de la molécula, ¿sí? El grupo cetona se encuentra en el carbono 2. Entonces, el de arriba es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y carbono 6. El azúcar que tiene 6 carbonos y un grupo funcional cetona se llama fructosa. Entonces, grupo aldehído, función de extremo. Grupo cetona. Siempre en el carbono 2, ¿sí? Siempre en el carbono 2. Además de su grupo funcional, o sea, nosotros decimos que la glucosa es una aldosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene grupo aldehído y porque es no hidrolizable. Eso le voy a poner acá. Todos los monosacáridos todos los glúcidos quiere decir carbohidratos, que terminan en osa son no hidrolizables, excepto los disacáridos, porque ellos también terminan en osa. No hay muchos disacáridos, son 4. Maltosa, lactosa, maltosa, sacarosa y la isomaltosa. Y la trealosa.
Esos son los 5 disacáridos que vamos a conocer. ¿Sí? Dime. Decime. En ese caso, ¿quién más diferenciar la molécula es la composición del Grupo funcional. Sí. excepto en los isómeros que cambian solamente la posición? En los isómeros que vamos a ver la próxima clase, lo que se cambia no es el grupo funcional principal, que sería el aldehído o la acetona, sino que se cambia el grupo, uno de los grupos alcoholes. ¿Sí? Fíjense que tienen, por eso se llaman polialcoholes, tienen varios grupos OH en su estructura. ¿Sí? Ahora, la glucosa, de eso vamos a hablar en la clase que viene, pero la glucosa, la manosa y la galactosa tienen la misma estructura, la misma composición, todo, excepto que hay un cambio de posición en el carbono 2 para la manosa y en el carbono 4 para la galactosa. El resto es igual, ¿sí? Justamente por eso son los carbohidratos más abundantes de la naturaleza, porque una sola molécula, dependiendo de la cantidad de carbonos quirales que tenga, pueden presentar incluso 64 isómeros. Una sola molécula con la misma composición, dando 64 moléculas diferentes con nombres y características químicas diferentes. Por suerte vamos a estudiar solo lo más importante para nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, y por último, para terminar la clase de hoy, los monosacáridos también se clasifican según la cantidad de carbonos. Según la cantidad de carbonos, nosotros vamos a utilizar los prefijos numéricos que ya conocemos desde siempre. Y el carbohidrato más pequeño tiene 3 carbonos. Entonces empezamos con tri. Tetra. Penta. Hexa. Y así sucesivamente, ¿sí? A este prefijo se le agrega el término, al prefijo numérico se le agrega el sufijo osa. Entonces va a ser un azúcar con 3 carbonos, se va a llamar triosa. Un azúcar con 4 carbonos no se va a llamar tetraosa. Se le va a sacar la A y se le va a poner directo tetrosa. ¿Sí? Penta tampoco no es pentaosa, es directamente pentosa. ¿Sí? Hexosa, heptosa, octosa, no sé aquí, parece muy raro este porque no se usa casi, pero existe. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y para terminar, ya le dije 2 veces, ¿verdad? Pero para terminar, de estas dos clasificaciones se hace una sola. Entonces vamos a describir a los carbohidratos diciendo cuántos carbonos tiene y qué grupo funcional tiene. Entonces, la glucosa tiene ¿cuántos carbonos? 6. Entonces ella es una... Perdón. Mi cerebro ya está nasuchos. Es una hexosa, tiene 6 carbonos. ¿Y tiene qué grupo funcional? Aldehído. Entonces ella es una aldohexosa. Aldohexosa. La fructosa tiene ¿cuántos carbonos? 6. Entonces ella es una hexosa. Pero tiene grupo funcional cetona. Entonces una cetosa, ¿verdad? Entonces ella es una cetohexosa. Aldohexosa, cetohexosa. Para cada cantidad de carbonos vamos a tener uno que tenga aldehído y otro que tenga cetona. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una aldotriosa
y una cetotriosa. ¿Sí? Vamos a tener una aldotetrosa y una cetotetrosa. ¿Sí? La misma cantidad de carbonos, pero con diferentes grupos funcionales y se van a ir llamando diferente. ¿Sí? Por cada cantidad de carbonos que tengamos, vamos a tener uno que tenga grupo cetona y otro que tenga grupo aldehído. La cetona, la cetotriosa que existe en nuestro organismo se llama dihidroxiacetona. ¿Sí? Dihidroxiacetona van a encontrar después en la glucólisis. Por eso es importante que conozcan ya este nombre. Dihidroxiacetona fosfato se va a llamar más tarde. ¿Sí? La triosa que tiene grupo aldehído se llama gliceraldehído. Y así sucesivamente cada uno va a tener un nombre específico. La aldohexosa se llama glucosa y la cetohexosa se llama fructosa. Y así sucesivamente. Vamos a ir conociendo otros más importantes también. Hasta aquí el día de hoy. Está 8. Gracias a todos por la atención.